considerar el tema de las estadísticas en términos de las más importantes. Para lo que es el alcance de este curso vamos a ver estadísticas de tendencia central, vamos a ver 3 clases de estadísticas, vamos a ver unas estadísticas de posición y unas de dispersión. Y lo vamos a ver en 3 sesiones, en 3 partes. En esta primera parte vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central. Cuando estamos hablando de estadísticas, hay diferentes maneras de organizarlas. Las más clásicas son por datos sueltos y por datos agrupados. Las de datos sueltos es las más clásicas, es la forma en la que uno, por ejemplo, escribe un conjunto de datos y sencillamente de ese conjunto de datos saca la estadística que le interese. Las dos vamos a verlas, como las más sencillas y las más fáciles son las de datos sueltos, vamos a arrancar con las estadísticas de datos sueltos. Y vamos a ver lo que son las estadísticas de tendencia central. Se llaman estadísticas de tendencia central porque son el comportamiento de los datos hacia el centro de los mismos. De esas estadísticas de tendencia central, aunque hay muchas, las más conocidas son la media, que se reconoce con una X y una rayita arriba, la moda y la mediana. De estas 3, la más utilizada en términos estadísticos es la media. Y también se llama promedio, media o promedio. Es la más fácil también de entender porque todos nosotros la usamos diariamente. Si yo le dijese, vamos a sacar la edad promedio de nosotros dos, sumaríamos ambas edades y las dividimos en 2. Pero si somos 3, pues sumamos las 3 edades y las dividimos en 3. En términos generales, ¿qué es la media? Es la sumatoria de un conjunto de datos dividido entre el total de datos. Por ejemplo, si nosotros anotamos el 3, el 7, el 9, el 8, el 6, el 9 y el 1, ahí tendríamos 7 datos. 3, 6, 7 datos. Si fuésemos a sacar la media o el promedio de estos 7 datos, ¿qué haríamos? Sencillamente los sumamos y los dividimos entre el total. La media sería igual a 10, 20, 34, 43. 43 dividido en 7. 10, 20, 34, 44, 1, 43 dividido en 7. ¿Cuánto daría 43 dividido en 7? Por favor, si me pueden ayudar con... ¿Cuánto? 6. ¿6 cuánto? Por favor, en una... 6,14. Entonces, si estas suponemos que son unos datos cualquiera, supongamos que son los datos de las edades de unos niños que entraron a una urgencia de un hospital de la parte de niños, entraron niños de 3 años, de 7, de 9 en promedio, la edad es de 6,14 años. ¿Qué es esta estadística? El promedio o la media. La más importante, la más utilizada, la más común, la que nosotros entendemos muy fácilmente, porque todos nosotros manejamos diferentes clases de medias. Ustedes seguramente todos manejarán una hora promedio en que se acuestan a dormir, una hora en promedio en que se acuestan, que almuerzan, un gasto promedio de su plata, cuánto tiempo se gasta en promedio de ir desde su casa hasta el trabajo, desde el trabajo hasta la universidad. Todos vivimos manejando medias o promedios para muchísimas cosas en nuestro común vivir.
Por eso es que esta estadística es común, es entendida y es fácil de concebir. La segunda estadística muy conocida es la moda. La moda es el dato que más se repite y que tiene la misma connotación para las cosas de moda que normalmente uno maneja. Si hiciera un paneo aquí del salón y dijera cuál es el color de pelo de moda, pues sería el negro, porque es el que más hay, el que más se repite entre el grupo. Lo mismo sucede con los datos. Si yo miro este conjunto de datos y digo cuál es la moda, puedo fácilmente deducir que la moda es el 9, porque el 9 es el que más se repite, dado que está 2 veces. O sea que para un conjunto de datos sueltos, la moda es el número que más se repite, que para el caso en consideración sería el número 9. Puede suceder para un conjunto de datos que no haya moda, porque podría suceder que ningún dato se repita más veces. O puede suceder que hayan 2 modas. Por ejemplo, si en este conjunto de datos, adicionalmente a ese, también colocáramos, por poner un ejemplo, el 6, ¿qué diríamos entonces? Que hay 2 modas, el 9 y el 6. O sea, diríamos que es bimodal porque hay 2 modas. Podría ser también trimodal si hay 3 modas y ponemos, por ejemplo, también el 3. Las modas serían el 3, el 9 y el 6. Y si hay más de 3 modas, normalmente se llama multimodal. ¿Qué es la moda? El dato que más se repite. Cuidado que quiero, voy a... Pronto lo piso el celular. Entonces, segunda estadística, ¿cuál? La moda. La primera es la media, la segunda es la moda. La tercera estadística, que es muy utilizada dentro de la dependencia central, es la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el dato que está en la mitad. Por ejemplo, yo tengo 2 hermanos. Adicionalmente a mí son 2 hermanos más. Y yo soy el hermano medio o el hermano mediano porque tengo uno menor y uno mayor que yo. O sea, yo estoy en el medio de los hermanos. Para poder calcular la mediana, yo tengo que saber que tengo un hermano menor y un hermano mayor. Significa que las cosas tienen que estar ordenadas. Entonces, para sacar vamos a dejar nuevamente los que teníamos iniciales. Para sacar la mediana de un conjunto de datos, lo primero que tengo que hacer es ordenarlos. En este caso en particular, ¿cómo sería? ¿Cuál es la mediana de este conjunto de datos? Yo tengo que, no es 8 porque no están ordenados. ¿De acuerdo? Hay que ordenarlos. Entonces ahí yo diría que serían 1, 3, 6, 7, 8, 9 y 9. Ahí tengo ya los 7 datos ordenados. ¿Y cuál es el que está en la mitad? Ahí sí yo puedo decir 3 para este lado, 3 para este lado. La mediana es el 7. En este caso fue muy fácil de considerar, puesto que el número de datos es impar. Si el número de datos es impar, es muy fácil identificar cuál es el que está en el medio. Pero si el número de datos es par, ¿qué se hace? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes 4, 14, 9 y 6, y les digo cuál es la mediana de ese conjunto de datos, entonces lo primero que hay que hacer es que ordenarlos. Entonces se ordenan 4, 6, 9 y 14. Luego se escogen los 2 que están en el centro, que en este caso son 6 y 9, se suman y se dividen en 2. Entonces, para este caso, la mediana será igual a 6
más 9 sobre 2, que da 15 sobre 2, que es igual a 7.5. Entonces, ¿cuál es la mediana de este conjunto de datos? 7.5. Y la mediana de este conjunto de datos es 7. Siempre todo el conjunto de datos no tiene sino una media y una mediana. La moda sí pueden ser varias o puede que no exista moda. Estos son las 3 estadísticas para datos sueltos. Ahora vamos a ver las mismas 3 estadísticas, pero para datos agrupados. Recordarán ustedes que ¿qué son datos agrupados? Los datos agrupados es coger una colección de números y darles una agrupación de acuerdo a algunas características. Hay algunas ocasiones en que esas características se determinan matemáticamente cuando uno dice vamos a hacer estos datos y organicémoslos en tantas clases y matemáticamente se calculan cuántas. O se puede escoger a criterio, uno puede decir vamos a organizarlos en 4 clases, en 5 clases, en 10 clases, para que el ejemplo sea fácil de digerir y que no nos alarguemos mucho. Vamos a hacer un ejercicio con 4 clases. Para ello vamos a poner un contexto para que la situación sea más clara. Cuando uno establece un contexto, uno entiende mucho más fácil de qué se tratan las estadísticas. Si uno empieza a calcular las estadísticas de una manera mecánica, solamente aplicando fórmulas, lo más probable es que no comprenda muy bien eso o que no le diga mucha información. Entonces vamos a hacerlo y vamos a establecer el siguiente contexto. Supongamos que el vigilante acá de la universidad le decimos necesitamos que las próximas personas que entren en los 15 minutos siguientes, por favor les pregunte a todas esas personas la edad. Y el vigilante tomó la nota de las edades de esas personas y nosotros construimos, como vimos en clases anteriores, una distribución de frecuencias. Y vamos a suponer que solamente vamos a trabajar 4 clases para que sea más fácil. Y decimos lo siguiente: de la edad, vamos a suponer de 18 a 26, de 26 a 34, de 34 a 42, y la última sería ¿de qué? ¿De 42 a cuánto? A 50, porque hemos aumentado de 8 en 8. O sea, ¿cuál es el ancho de cada uno de estos intervalos? 8. 18 años más 8, 26, 26 y 8, 34, y 8, 42, y 8, 50. Entonces ya sabemos que la amplitud de nuestros intervalos es igual a 8. ¿Cuántas clases tenemos? Tenemos 4 clases. La primera clase son aquellas personas de 18 a 26 y así sucesivamente. Estos son nuestros intervalos. Después de que hicimos toda la organización, vamos a contar cuántas personas habían en cada una de esas clases. Y vamos a suponer que aquí hay 4, 12, 5 y 1. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas personas entraron de 18 a 26 años? 4 personas, 12, 5 y 1. ¿Da 16, 21 y 1? 22 personas. Entonces, en los 15 minutos que le dijimos a nuestro vigilante que llevara el control de las edades, él contó 22 personas, les tomó las edades y esta fue la composición. Para que la distribución de frecuencias nos quede, o la tabla de frecuencias nos quede completa, nos hace falta una columna aquí. ¿Cuál es? La marca de clase. ¿Qué es la marca de clase?
Es un valor que nos va a identificar a toda la clase. La clase 1 son 4 personas. ¿Qué valor vamos a colocar para identificar a esa clase? El promedio de estas edades. ¿Cuál es el ancho del intervalo? 8. Entonces ustedes podrían hacerlo de la siguiente manera: sumar este más este y dividirlo en 2. O coger el menor de los valores y sumarle la mitad, que son 4. 18 y 4, 22. Si ustedes cogen 18 más 26 sobre 2, les da 22. ¿Y qué hacemos para seguir calculando? O le seguimos sumando 4 a estos, o le sumamos 8 a este. 22 y 8, 38, 38 y 8, 46. ¿Qué significan estos valores? ¿Qué significa este 30? Significa que la clase 2, que son las personas de 26 a 34 años, las vamos a marcar como si todas tuvieran una edad de 30. ¿Y cuántas personas son? 2. Entonces, para este ejemplo en particular, los datos que son edades y las frecuencias que son personas. Tenemos personas y edades. Para cada caso en particular, pues todo depende. En algunos casos uno cuenta, mide, no sé, pesos, gramos, mide hamburguesas, mide personas, lo que sea. Para este caso en particular tenemos edades y personas. Ya ahí tenemos la información. Esto es lo que normalmente es una tabla de frecuencias, una distribución de frecuencias o un grupo de frecuencias. Sobre esto podemos también calcular todas las estadísticas. Pero ya las estadísticas que vamos a calcular son de datos agrupados. Y vamos a mirar las mismas 3: media, moda y mediana. El concepto es el mismo. Si estamos hablando de la media, ¿qué sería? Sería la edad promedio de las 22 personas. Como estamos diciendo que 22 años es la edad de estas 4, 30 años las de estas 12, 38 las de estas 5 y este de 46, es como si tuviéramos 22 datos, pero el 22 lo tendríamos 4 veces, ¿cierto? El 30 lo tendríamos 12 veces y así sucesivamente. Si vamos a hacer la fórmula como la que acabamos de ver, ¿qué haríamos? Coger la calculadora y empezar a sumar. Pero ninguno de ustedes sumaría el 22 4 veces. ¿Qué harían? Pues 22 lo multiplican por 4. 30 lo multiplican por 12, 38 por 5 y 46 que está una vez. Eso es lo que resume nuestra fórmula. La fórmula dice que es la sumatoria de fx sobre n. ¿Qué es f? F es la frecuencia. ¿Y qué es x? X son los datos o la marca de clase. Vamos a desarrollar esta fórmula para calcular nuestra primera estadística, que es la media o el promedio. ¿Cómo haríamos? Hacemos acá una nueva columna que sea lo que está aquí en el numerador, f multiplicado por x. Entonces 4 multiplicado por 22 nos da 88. 12 multiplicado por 30 nos da 360. 5 multiplicado por 38, ¿cuánto nos da? La mitad de 38 es 456. ¿Cuánto les da ahí en la calculadora? 190. 190, sí, 90, 192 y 190, 18. ¿Y 46 por 1? 46. ¿Listos? ¿Pero qué dice la fórmula? Que eso tenemos que sumar. Entonces, ¿cuánto nos daría la suma de esto? Por favor, ahí si me ayudan con la calculadora.
492. No, 492 no puede dar, porque aquí tenemos 8 y 6, 14. ¿Cuánto da? No, y aquí tenemos 300, 400, no puede ser. ¿Cuánto? 684. 684. ¿De acuerdo? 8 y 6, 14, 300, 500 y listo. 684. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la edad promedio o la media de edad de las personas que entraron en esos 15 minutos? Sería igual a 684 dividido entre 22 personas que entraron. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto les dio ahí en la calculadora? Por favor, ¿me pueden ayudar a alguien? ¿Cuánto? 31. No, pues con la calculadora. 3109. 31.09. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien entraron personas jóvenes y personas adultas, la edad promedio es de 31,09 años. ¿De acuerdo? 31,09 años. Muy bien. ¿Cuál era la otra estadística? Una era la media, la otra era la moda. ¿Qué es la moda? La moda es lo que más se repite. Y aquí, en esto, ¿cuál es la edad que más se repite? La edad que más se repite es 30 años, porque 12 personas tienen 30 años. O sea que uno puede concluir rápidamente que la moda simple, la moda a ojo, ¿cuál es? 30, porque 30 se repite 12 veces. ¿Para qué nos sirve la moda simple? Para identificar en qué clase está la moda, o cuál es la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? Esta, la clase 2, la segunda línea. Ahí está la moda. Significa que la moda va a estar entre 26 y 34. La moda exacta es la que se calcula mediante la fórmula. La moda simple es la que se identifica a ojo. ¿Dónde está la moda simple? En donde está la mayor frecuencia. ¿Y aquí en dónde está la mayor frecuencia? En la segunda clase. La moda simple es 30. Para calcular la moda exacta, utilizamos la fórmula de la moda. Vamos a colocar aquí que la media fue 31.09. La moda. Entonces, la moda se calcula mediante una fórmula que la voy a ir escribiendo aquí y la voy desarrollando aquí abajo. Para calcular la moda, primero se identificó dónde caía la moda, y caía en la segunda clase. O sea que todas las cosas de la fórmula hacen referencia a la segunda clase. Y dice así: límite inferior sub i. Este es un subíndice que nos dice dónde está la moda. Como está en la clase 2, el límite inferior de la clase 2 es 26. Recuerden que esta columna es el límite inferior, esta columna es el límite superior. ¿Esta columna cuál es? La frecuencia, y esta columna es la marca de clase. Entonces, ¿cuál es el límite inferior de la clase 2? 26 más la frecuencia de la clase 2 menos la anterior, o sea, la frecuencia sub i menos la frecuencia de i menos 1. La frecuencia de la clase 2, que es 12, menos la anterior, que es 4. O sea, 12 menos 4. Abajo en el denominador se escribe lo siguiente: esta menos esta más esta menos esta. O sea, la frecuencia sub i menos la frecuencia i menos 1 más la frecuencia i menos la frecuencia i más 1. Entonces, ¿qué nos está representando la i?
La I nos está representando la clase. Si yo digo frecuencia 2, ¿cuánto es? 12. Si digo frecuencia I menos 1, ¿cuánto será? La anterior, o sea, 4. Y si digo frecuencia I más 1, será 5. Entonces aquí abajo tendríamos 12 menos 4 más 12 menos 5. Y esto se multiplica por la amplitud. ¿Y recuerdan ustedes que la amplitud de todo esto cuánto era? 8. Es multiplicado por 8. Y así es como calculamos nosotros la moda. Entonces dice aquí que la moda es igual a 26 más 12 menos 4, 8, sobre 12 menos 4, 8, más 12 menos 5, 7, multiplicado por 8. Esto siempre se hace primero toda esta parte y a lo último se le suma el 26. O sea que daría 26 más 8 sobre 15 por 8. Para hacer esto, ustedes lo hacen como deseen. 8 sobre 15 por 8 o 8 por 8 sobre 15. Da lo mismo. ¿Cuánto daría ahí eso, por favor? 8 por 8 da 64. Dividido en 15. 4,26. Entonces sería 26 más 4,26 que nos da 30,26. ¿Qué significa ese 30,26? Esa es la moda. Lo cual quiere decir que la frecuencia, la edad que más llegó entre estas 22 personas es de 30,26 años. Escribámosla aquí. La moda es igual a 30,26. ¿Esa qué es? Nuestra segunda estadística. Se llama la moda. Y ahora, para cerrar este tema, vamos a mirar la mediana. La mediana es lo mismo. Para entender bien las siguientes estadísticas de posición, es importante entender bien la mediana. La mediana es, en este caso, como estamos hablando de edades, la mediana será una edad que está en la mitad del rango. Nuestro rango va desde 18 años hasta 50 años. O sea que aquí tenemos que todas las personas que llegaron a la universidad en esos 15 minutos tenían entre 18 y 50 años. ¿Y cuántas personas entraron? 22 personas. Entonces tenemos 22 personas entre 18 y 50 años. Todos los datos están entre 18 y 50, porque esas son nuestras edades. Entonces, teniendo en consideración esto, vamos a hallar la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana será la edad que está aquí, que me cubre, ¿se acuerdan el caso de la mediana, no? Mitad para un lado y mitad para el otro. O sea que la edad que me cubre la mitad de las personas que están acá y la otra mitad estaría acá. 11 personas debajo de la mediana y 11 personas encima de la mediana. Para calcular la mediana y las otras medidas de posición siempre se siguen 3 pasos. Esos 3 pasos son los siguientes. El primer paso es saber cuántos datos son. El segundo paso es saber dónde cae. Y el tercer paso es aplicar la fórmula. ¿Cómo hacemos para saber cuántos son? En el caso particular de la mediana, este espacio lo estamos dividiendo en 2. Para saber cuántos son para la mediana es n sobre 2. Que en este caso ya sabemos que es 22 sobre 2, que ¿cuánto da? 11, que ya habíamos anotado acá. Entonces, ¿cuántas personas son hasta la mediana? 11 de las 22. Para saber dónde cae, utilizamos algo que vimos en la clase anterior,
y es la frecuencia acumulada. Esa se escribe con FA mayúscula. Esta frecuencia normalmente se escribe en minúscula. ¿Y la frecuencia acumulada qué es? Coger las frecuencias e irlas acumulando. En este primer caso tenemos 4, más 12 del segundo, 16, más 5 del tercero, 21, más 1 del cuarto, 22. Entonces tenemos ¿cuántas personas? 22. Hasta la primera clase habían 4. Hasta la segunda clase 16 y así sucesivamente. ¿Dónde caería? ¿Dónde cae el 11? Este 11 ¿dónde cae? Entonces ustedes lo buscan aquí. Acá no, porque hasta ahora van 4. Pero aquí sí, porque ya hasta el final de esa clase hay 16 y estamos llegando hasta 11. O sea que 11 ¿dónde cae? En la segunda clase. O sea que la clase donde está la mediana, en este caso también es la misma, que es la clase 2. ¿Dónde está la mediana? En la clase 2. También correspondería a un valor entre 26 y 34. ¿Cómo se calcula la mediana? Entonces vamos a hacerlo igual que como hice en el caso pasado. Vamos a hacerlo. Lo voy escribiendo arriba la fórmula y abajo la voy desarrollando. La mediana es igual al límite inferior de la clase donde está la mediana. La mediana está en la clase 2 y el límite inferior es 26. 26 más n sobre 2. O sea, la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? 11. Menos la frecuencia acumulada, pero del intervalo anterior. Si la mediana está en este, ¿cuál será la frecuencia acumulada anterior? 4. Entonces, menos 4. Sobre la frecuencia del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia de este intervalo? 12. Y multiplicado por la amplitud, que en este caso es 8. O sea que la mediana va a ser igual a 26 más 11 menos 4, que da 7 sobre 12 por 8. Entonces, ¿cuánto dan sus calculadoras, por favor? 7 sobre 12 por 8. ¿Cuánto da? 4, y el siguiente es sigue 6666. Entonces 4,67. Si trabajamos con dos decimales, cogemos el tercero, lo miramos y si es mayor que 5, lo subimos a 67. Esto nos daría 30,67. O sea que la mediana, ¿cuánto da? 30,67. Muy bien, ahí ya tenemos media, moda y mediana. Esas son las 3 medidas de tendencia central. No son todas, pero son las más populares. ¿Qué hacemos ahora? Para cerrar este tema, lo único que tenemos que es mirar cuál es la tendencia de los datos centrales. Esa tendencia se llama una asimetría. Para que entendamos qué es la asimetría, miren lo siguiente. Todos nosotros tenemos cierta, digamos, tendencia en nuestra cara. La asimetría es que ustedes saben que nadie es igual el lado derecho del lado izquierdo. Hay algún lado que tiene mayor, digamos, mayor volumen que el otro. En este caso sucede lo mismo. Estos datos tienen cierta tendencia. ¿Cómo se mide esa tendencia? Para que lo sepan, la situación es la siguiente.
la parte alta de una curva, si aquí tenemos las frecuencias y aquí tenemos las edades, la mayor frecuencia que es la moda, o sea que la parte alta de la ola siempre es la moda, que en este caso será 30.26, y los otros dos o están ambos a la derecha de la moda o están ambos a la izquierda de la moda. Si están a la derecha se dice que la asimetría es positiva, y si están a la izquierda se dice que la asimetría es negativa. En este caso, los dos valores 30.67 y 31.09 ambos son mayores, o sea que por acá tenemos 30.67, o sea que por aquí estaría la mediana, que es 30.67, y por acá tendríamos la media, que es 31.09. Entonces, esta distribución de frecuencias, ¿qué asimetría tiene? Tiene una asimetría positiva. ¿Ok? Si por alguna circunstancia le llegase a uno a dar uno a la derecha y uno a la izquierda, que es poco probable que dé, pero si llegase a dar, ¿qué podría uno decir? Que ese conjunto de datos es simétrico. No tiene una asimetría ni negativa ni positiva, sino que es simétrico porque están al lado y lado. Muy bien, este es nuestro primer tema, que tiene que ver con las estadísticas de tendencia central.